Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este viernes 2 de mayo. Que sea un buen inicio de mes para todos, un mes muy especial por ser el mes donde está el Día de las Mamás. Y bueno, el día de hoy con un tema bien interesante y más que interesante, súper actual, ¿no? Las últimas semanas. eh, Hemos visto información en redes sociales, información en revistas, en donde les lleguen este tipo de noticias que estaban hablando de diabetes tipo 5. ¿De dónde sale si hablamos del tipo uno y tipo 2 y de dónde nos saltamos hasta el 5, ¿no? Entonces, justamente aprovechando y ante la necesidad de este tipo de actualización, pues el día de hoy se tomó la decisión en que la clase del día de hoy pues fuera justamente de este tema que hay de nuevo, que es de diferente a las demás que conocemos, en qué se parece y bueno, lo que está al día de hoy sonando en todos lados, en los hospitales y bueno, tenemos un gran ponente el día de hoy que justamente está en la subespecialidad en endocrinología y pues nos va a dar el panorama en el punto de vista clínico, médico y de endocrino. Así es que, pues también nos acompaña CAE. Hola CAE, buenas noches. Quien es, bueno, sabe, nuestra coordinadora a nivel nacional. Y pues también estará con nosotros en la charla del día de hoy. Y bueno, CAE, ¿me gustas presentar al doctor? Bienvenida también. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Yuri. Y Hola. claro que sí, el día de hoy vas a acompañarnos y vamos a ir de la mano con el doctor Diego Porras, quien ya ha sido coordinador igual del curso de MedScientific, como el curso de preinternado. Igual nos ha acompañado en distintas sesiones académicas. Para quien no lo conozca, se los presentamos. El doctor Diego es médico cirujano de UPAEP, cuenta con una maestría en salud pública, asimismo es especialista en medicina interna por el Hospital Médica Sur y actualmente, como ya lo mencionó el doctor Uriel, es residente de la subespecialidad en endocrinología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El doctor Diego Porras cuenta con un fellow resident por el American College of Physicians y también cuenta con el Premio Nacional a la Excelencia Médica por la Fundación Científica Pfizer. Doctor, un honor y un placer tenerlo de nuevo con nosotros el día de hoy. El foro es completamente suyo con este tema tan innovador. Muchísimas gracias por acompañarnos y adelante. Muchas gracias por la presentación y gracias siempre por la invitación a este tipo de ponencias. A mí me gustan mucho y aparte, como mencionó Uriel, es un tema que pues no se ha hablado mucho porque es bastante reciente. Entonces, me avisan por favor si se deja de escuchar o de ver la pantalla y pues vamos a hablar un poquito sobre este tema tan interesante. Para poder llegar a hablar de diabetes tipo 5, pues evidentemente tenemos que repasar o conocer de dónde surgen los demás tipos de diabetes, o justamente como mencionó Uriel, si teníamos diabetes tipo 1, luego diabetes tipo 2, ¿por qué? ¿De dónde sale este término de diabetes tipo 5, no? Entonces, pues eso es lo que vamos a tratar de platicar hoy y también dejar algunas conclusiones al respecto, para que probablemente, y como vamos a ver, no lo vayamos a ver tanto en nuestro medio, pero en algunas situaciones en específico sí sería importante sospechar. Yo no tengo ningún conflicto de interés, todas las opiniones aquí son personales, entonces pues vamos a hablar sobre la epidemiología en relación a diabetes y de ahí la importancia, qué es la diabetes, cómo se clasifica y cómo hacemos el diagnóstico en todas estas entidades y vamos a enfocarnos sobre qué es la diabetes tipo 5, cómo se llegó a esa conclusión, de dónde surge ese nombre y por último, unas conclusiones bastante interesantes. Algo que les quiero dejar muy claro es que la diabetes es la principal causa de muerte prematura y discapacidad en México. Como causas de mortalidad se ubica en segundo lugar. En primer lugar, pues evidentemente están las enfermedades isquémicas del corazón. Sin embargo, pues un factor de riesgo muy importante para esas enfermedades, pues será los pacientes que viven con diabetes que no está controlada. Por este simple hecho, todos debemos estar hablando de diabetes, todos, de cualquier área, médicos generales, médicos que ven pacientes hospitalizados, personal de enfermería, personal de nutrición, personal de fisioterapia, el personal de laboratorio, o sea, todos los que estén involucrados en el área de la salud, todos debemos conocer sobre diabetes. De todos los casos de diabetes, el 90 al 95% corresponden a diabetes tipo 2. Entonces, ese 5 a 10% pues se repartirá en todos los demás casos. Diabetes tipo 1, tipos específicos de diabetes que vamos a revisar, diabetes gestacional y sobre todo
esos casos que vamos a ir viendo en diabetes tipo 5 cuando se defina mejor. Eso es lo que les voy a platicar también a continuación. La Federación Internacional de Diabetes es un organismo que trata de censar cuántos pacientes viven con diabetes alrededor del mundo y emite ciertos mapas y ciertas recomendaciones bastante atractivas y que a mí me gustan mucho. Ellos para 2019 mencionan que en el mundo había 463 millones de personas con esta enfermedad y ubican a México como el sexto lugar a nivel mundial en prevalencia de diabetes. Fíjense, con una cifra de 12.8 millones de mexicanos. Si tenemos una población más o menos entre 120 y 130 millones de personas, pues por lo menos de una 10 a un 15% de nuestra población, pues va a vivir con esta enfermedad. Entonces, si somos más o menos 288 conectados y le calculamos un 10%, pues aquí, por pura estadística, debiese haber más o menos 30 personas que iban con esta enfermedad. Como les dije, esta es la edición del 2021 en donde podemos ver, y esta es una cifra que me llama bastante la atención, que por lo menos se espera para el 2045 un incremento del 46% de la prevalencia de esta enfermedad. Y esto va a cambiar de acuerdo a las diferentes regiones del mundo. Vean, a nosotros nos ubicaron en la región de América del Norte y del Caribe y se espera un aumento del 24%. Y en toda la zona del Pacífico vean como de un 27%, pero también va cambiando de acuerdo a la región de Sudamérica, de Europa, de Asia o de África. Eso tiene que ver también con factores genéticos, pero también con factores socioculturales muy importantes. Como mencioné hace un momento, eran más o menos 460 y tantos millones de personas en 2019 y para 2021 lo ubican en 537 millones de personas. O sea, una de cada 10 personas en todo el mundo tienen esta enfermedad. Entonces, reitero lo que dije hace un momento, todos los que nos dedicamos al área de la salud debemos conocerlo. 4 de cada 5 personas que viven con diabetes viven en algún país de ingresos bajos, entonces, pues, de acuerdo al mapa que vimos, pues debemos conocerlos todos. Y vean este otro dato que también me resulta bastante interesante. El gasto puede llegar hasta 966 billones de dólares en las cifras que ellos calcularon. Entonces, pues ahorita vamos a ver en nuestro país también qué representa esta entidad en cuanto al gasto. En este Atlas de 2021 nos van dividiendo a los diferentes países de acuerdo con la cantidad de cifras de personas diagnosticadas con esta enfermedad y podemos ver a México de este color, más o menos de 10 a 20 millones de personas y pues estamos justamente abajito de países como Estados Unidos, China o India, ¿no? O sea, en realidad estamos un pasito abajo, pero como vamos a ver también en otros mapas, pues en los siguientes años probablemente superemos esas cifras. Y específicamente en estas regiones vamos a ver que el incremento pues se ve pronosticado, ¿no? Eso no lo vamos a poder cambiar tan a la brevedad como quisiéramos. Este mismo atlas nos pone este tipo de cifras en el que nos plasman los 10 primeros países o territorios de personas que viven con diabetes. Y si bien México casi no queda en los primeros lugares, por ejemplo, en eventos deportivos, académicos, sí lo hace en situaciones como cardiopatia isquémica, diabetes u obesidad. Entonces vean cómo, este es un atlas de 2019, nos pone a México como el sexto lugar en prevalencia de diabetes alrededor del mundo y lo pronostican para 2030 y para 2045, en donde probablemente se superarán los 20 millones de personas que viven con esta enfermedad y por lo tanto, pues ya estaremos de este color, ¿no? Un poquito más oscuro. Justamente hay otra cifra en salud pública que nos habla de las personas que viven con diabetes pero que aún no está diagnosticada y este es otro indicador en cuanto a medidas de salud pública. En este, México se encuentra en el séptimo lugar y fíjense cómo nos arrojan una cifra de 4.9 millones de personas que aún no conocen su diagnóstico. Es decir, hasta un 38% pues no lo van a conocer. Y de eso que depende pues del tamizaje que nosotros podamos realizar. Entonces, parte de las indicaciones que da la Asociación Americana de Diabetes es que todos los pacientes mayores de 35 años, independientemente de sus comorbilidades, por lo menos se beneficien de una estrategia de tamizaje, ya sea glucosa en ayuno, hemoglobina glicada o una curva de tolerancia. Entonces, la invitación también es todos a tamizar a nuestros pacientes. Las cifras que les mostré hace un momento son de 2019. Para 2021, vean cómo México desciende discretamente al séptimo lugar. Y no lo hace tan mal, o sea, estábamos en 12.8 millones de personas y ahora 14.1 millones de personas estimadas en nuestro país que viven con esta enfermedad. Y para 2045 se sigue pronosticando que México va a superar la cifra de 20 millones de personas con este diagnóstico.
Y justamente si revisamos la estadística de 2021, en donde nos proporcionan la cifra de los pacientes con diabetes sin diagnóstico, vemos cómo esta aumenta hasta un 47%. Entonces, a mí me gusta mucho cuando hablo de diabetes empezar con estas cifras porque es bastante alarmante, ¿no? O sea, como que vamos contextualizando por qué todos debemos estar hablando de diabetes. Estos siguen siendo mapas de la Federación Internacional de Diabetes de 2019, en donde podemos ver el total de adultos. Este es de 2019 y vean cómo no ha cambiado, o sea, sí un color abajo por los países que tienen mayor prevalencia. Este es uno en donde nos muestran a las personas mayores de 65 años con diabetes y vean cómo la mayor proporción en nuestro país pues tienden a irse hacia ese lado de la gráfica. Sin embargo, ahorita les voy a mostrar algunos estudios del Instituto Nacional de Salud Pública, en donde también ellos mencionan cómo esa gráfica se ha ido moviendo poco a poco en nuestro país. Y este es otro dato muy importante, el gasto total en salud que tienen los países en cuanto a diabetes, incluyendo tamizaje, diagnóstico, tratamiento y complicaciones. Y México, perdón si no lo hice más grande, pero vean el gasto que tiene y no lo hace casi para la prevención o el tratamiento, sino más bien en relación a las complicaciones. Dentro de las múltiples complicaciones de los pacientes que viven con diabetes, tenemos las microvasculares y las macrovasculares. Las microvasculares incluyen la retinopatía, la enfermedad renal crónica o la neuropatía, y las macrovasculares, básicamente los síndromes coronarios agudos o los eventos vasculares cerebrales. Todos esos requieren intervenciones médicas, requieren sesiones incluso de hemodinamia, requieren tratamientos como de terapia de reemplazo renal, como hemodiálisis, diálisis, requieren en algún punto, si es que se complica una neuropatía del paciente que vive con diabetes, que se infecte y lleguen a quirófano. Entonces, todos esos gastos se van sumando y evidentemente el que un sistema de salud invierta en las complicaciones va a resultar más contraproducente que hacerlo en el tamizaje y en la prevención. Sin embargo, pues todas esas estrategias van a tener que seguir cambiando los próximos años para que este sistema pueda seguir funcionando. Y este de acá de la derecha es de 2019 y el que les muestro aquí es de 2021, en donde pues está más evidente cómo en nuestro país sí se realiza ese gasto, pero va más enfocado hacia las complicaciones ya establecidas. Y bueno, esto se va a continuar replicando en nuestra región, ¿no? Tanto en la prevalencia como incluso esta va a ir aumentando específicamente en nuestro país. Y a pesar de esto, por lo menos en nuestra región, una de cada 4 personas con diabetes no están diagnosticadas. De nuevo, hacer énfasis en que nosotros debemos permear ese diagnóstico y debemos hacer énfasis en poder tamizar a nuestra población. Y por lo menos, si hablamos de la región en la que estamos, comparada con otras islas del Caribe, pues México se lleva el primer lugar en cuanto a la prevalencia. Y por lo menos igual en nuestra región, tal vez Estados Unidos tenga mayor prevalencia, pero también tiene que ver con el número de personas que viven en ese país, la densidad poblacional, otro tipo de indicadores y las medidas de tamizaje que también se toman en cuenta en ese país, pero nuestro país pues no se queda atrás. Después de tener ese panorama global, vamos a centrarnos un poco más en lo que tenemos en estadística en nuestro país. Cada cierto tiempo se realizan encuestas nacionales de salud que se denominan con las siglas en salud. Estas pues dependen de ciertos factores, cómo se realiza la encuesta, qué tipo de estudio transversal se va a realizar, cómo se registra la información, en dónde. Pero en realidad son bastante confiables porque reflejan el estado de la salud de nuestra población en un momento del tiempo. Entonces es interesante compararlas a través del tiempo. Este es un análisis que se hizo en el Instituto Nacional de Salud Pública de la ENSANUD de 2012, en donde nos muestran la prevalencia de diabetes ya diagnosticada por género y por entidad federativa. Y algo que me llama mucho la atención es que en realidad la variación que existe entre todas las entidades pues no es muy grande, ¿no? No es como que en la Ciudad de México se triplique y en Chiapas, ¿no? O sea, en realidad yo las considero bastante parejas. Y por lo menos ellos en 2012 nos muestran que en la Ciudad de México, Nuevo León y Veracruz serán los estados con mayor prevalencia, mientras que Chiapas, Quintana Roo, Chihuahua y Oaxaca tendrán una menor prevalencia. Pero recuerden que estos estudios pues también tienen que ver la manera en que se recolecta la información. Pero yo lo que me gusta tomar de este artículo es que pues en todos los rincones de nuestro país lo vamos a encontrar. Y de nuevo el mensaje, en todos los lugares lo debemos tamizar. En cuanto a la edad de diagnóstico en nuestro país, podemos ver que existe un pico bimodal, en donde tenemos que el diagnóstico puede empezar a suscitarse después de los 35 años, casi por los 40, y se da otro pico justamente a partir de los 55. Entonces, en nuestra población
podemos hacer el diagnóstico desde antes. Por lo tanto, a pesar de que consideramos que es una persona joven de 35 o 38 años, siempre es importante tamizarla. Estas encuestas nacionales de salud reportan las prevalencias más o menos como lo que nos dice la Federación Internacional de Diabetes. Y por lo menos, de acuerdo a la ENSANUD, en 2018 se reportó que el 38% de los adultos no sabía que presentaba la enfermedad, que corresponde también con las cifras que estábamos platicando hace un momento. Y si bien no hacemos un diagnóstico oportuno o nuestros pacientes no van a tamizarse o a lo mejor nosotros no lo sugerimos, además de eso, cuando se hace el diagnóstico y se inicia un tratamiento, no llegamos a las metas para prevenir esas complicaciones. El promedio de hemoglobina glicada en los pacientes en nuestro país es de 8.9%, lo cual está muy por arriba de los estándares que se han demostrado en estudios más o menos del siglo pasado, en donde reducir el porcentaje por lo menos menor del 7% en ciertos casos, 7.5 o a lo mejor 8% en casos muy seleccionados, reduce las complicaciones micro y macrovasculares. Entonces, eso tiene que ver evidentemente con dos situaciones: cómo nosotros implementamos nuestro tratamiento y también la manera en que el paciente lo va a seguir, lo puede comprar, puede tolerar las reacciones adversas y se compromete con su tratamiento. Entonces, pues es muy interesante el conocer todas estas situaciones de salud pública en relación a diabetes. Esta es una de las encuestas nacionales de salud más recientes, desde 2022, y justamente también es un análisis que hace el Instituto Nacional de Salud Pública, en donde las cifras pues en realidad no han variado mucho. O sea, como podemos ver, por lo menos para este ENSANUD se tomó una muestra de 1945 personas del total de 78.3 millones y con base en esta muestra se realizaron los diferentes cálculos. Pero en realidad, la prevalencia tanto de diabetes diagnosticada como el total pues sigue siendo bastante similar a las anteriores, así como el porcentaje de diabetes no diagnosticada. Entonces, desde hace 10 años que se empezaron a hacer este tipo de análisis en la salud, desde antes a nivel internacional y lo más reciente a nivel nacional, pues esto va a seguir siendo muy, muy prevalente. Por eso, todos debemos estar hablando de diabetes. Pero para esto y para llegar a diabetes tipo 5, debemos conocer en dónde estamos parados y también saber qué es diabetes. Si las definiciones no importaran, pues a nadie nos preguntarían tú y yo qué somos, ¿no? Entonces, la diabetes es este grupo heterogéneo de enfermedades cuya característica principal es la hiperglucemia sostenida. Entonces, eso es algo que también me gustaría compartirles y que se llevaran. De todos los tipos de diabetes que vamos a revisar, la característica que comparten es esta, la hiperglucemia sostenida. Y esa hiperglucemia puede ser por múltiples mecanismos, tanto una secreción inadecuada, como resistencia a las hormonas que la pueden metabolizar, como alteraciones en la secreción cuantitativas, cualitativas, como vamos a ver después, falten los componentes, ¿no? Que por ahí va una pista en cuanto a la fisiopatología en diabetes tipo 5. Entonces, cualquier, digamos, componente que pueda alterar alguno de estos factores en cuanto a la secreción de insulina o de alguna hormona que metabolice la glucosa y genere hiperglucemia, va a dar diabetes. El objetivo, pues, es diferenciar a qué tipo puede pertenecer y poder administrar un tratamiento adecuado y prevenir las complicaciones. Porque justamente diabetes 1, diabetes tipo 2, todos los tipos de diabetes van a tener complicaciones agudas y crónicas, y de las crónicas las micro y las macrovasculares. Y las microvasculares van a causar discapacidad y las macrovasculares mortalidad. ¿Por qué hablo que las microvasculares pueden causar discapacidad? Retinopatía del paciente que vive con diabetes. Es la causa de ceguera más frecuente en población económicamente activa. Enfermedad renal crónica terminal, un paciente que requiere hemodiálisis semanal o que requiere diálisis peritoneal todos los días, deteriora su calidad de vida, no puede salir a trabajar a lo mejor en la manera en que él pudiera o ella pudiera. Entonces, todos esos factores pues generan discapacidad. Y evidentemente, si un paciente desarrolla neuropatía y requiere al final de cuentas alguna cirugía en donde pierda esa extremidad, pues también va a generar mayor proporción de discapacidad. Y las otras complicaciones macrovasculares, pues los síndromes coronarios agudos o eventos cerebrales isquémicos, pues también aumentan la mortalidad en este grupo de pacientes. Entonces, pues es el mismo continuo. Algún proceso que genere hiperglucemia y que se complique en alguna de estas situaciones. Todos los tipos de diabetes pueden tener un componente genético y ambiental, y claro que se puede tener más de un tipo de diabetes, y eso es algo que se ha estudiado durante los últimos años. A lo mejor pacientes con diabetes tipo 2 de un difícil control que requieren altas dosis de insulina acaban teniendo un componente autoinmune. Entonces, por ahí habrá que hacer algunas modificaciones en el tratamiento para que tengan un mejor control. O al revés, los pacientes con diabetes tipo 2 con diabetes tipo 1 en algún punto pueden generar la resistencia a la insulina
y tener una enfermedad más difícil. Entonces, todas estas también puede llegar a algún punto en el que se combinen, pero es muy poco frecuente. Hace unas semanas me tocó ver un caso de una paciente con diabetes tipo 2 y un insulinoma. Entonces, como que hice cortocircuito, porque eran como contrapartes, ¿no? O sea, uno tiene que ver con un exceso de insulina, que es el insulinoma y que causa hipoglucemias, y la diabetes tipo 2 al contrario, ¿no? Que tenga resistencia a la insulina con hiperglucemias. Entonces, ese manejo estuvo bastante complicado, pero les digo, o sea, todo esto se puede combinar y es muy, muy interesante lograr ese manejo. Ahora sí. De acuerdo con la Asociación Americana de Diabetes, vamos a tener diabetes tipo 1, que básicamente tiene que ver con un proceso autoinmune que ahorita vamos a revisar. Diabetes tipo 2, que tiene este componente metabólico muy importante y que recordemos, es del 90 al 95% de todos los casos de diabetes. Entonces, todos debemos estar muy instruidos en este tipo en específico. Luego vienen otros tipos de diabetes y justamente la Asociación Americana de Diabetes los engloba con este nombre, el de acá, perdón. Tipos específicos de diabetes debidos a otras causas e incluye diabetes de origen genético, por fibrosis quística, pancreatitis o por fármacos. Y ahorita vamos a revisar algunos de estos ejemplos. Y por último, diabetes gestacional. Hasta ahí, la ADA 2025, que generalmente salen un poquito antes de acabar el año anterior. Esta salió a finales de 2024 para el 2025. Entonces, al final de este año tendremos la de 2026. Si se dan cuenta, solamente incluye 4. La uno, la 2, tipos específicos de diabetes que en algunos lados los van a encontrar como diabetes tipo 3 y la diabetes gestacional que en algunos otros lados lo podrán encontrar como diabetes tipo 4. De ahí que surja la idea de una diabetes tipo 5 que en algún punto de la historia de la diabetes se mencionó, se consideró, se quitó y ahora se vuelve a retomar el tema, que es básicamente lo que vamos a ir revisando en ese punto de diabetes tipo 5 en específico. Para todos estos tipos de diabetes y también un poquito los de diabetes tipo 5, se requieren los mismos criterios diagnósticos. De todas estas pruebas que nos ofrece los distintos laboratorios, para hacer el diagnóstico de diabetes requerimos 2, es decir, 2 del mismo en diferente tiempo o de la misma muestra o 2 diferentes. Entonces, podemos tener 2 glucosas en ayuno mayores o igual a 126, que la curva de tolerancia sea mayor a 200 después de las 2 horas o una hemoglobina glicada mayor o igual a 6.5%. O también el paciente puede debutar con una cetoacidosis o con un estado hiperosmolar y también eso ya le encasilla en el diagnóstico de diabetes. Como dije, se requieren 2, ya sea de diferentes pruebas y estos 2 pueden ser de la misma muestra y en diferente tiempo. En realidad solamente requerimos 2. Y pues con eso vamos nosotros haciendo el diagnóstico y de ahí empezando con todo el manejo del paciente que vive con diabetes. La revisión oftalmológica, el tamizaje de nefropatía, el tamizaje de neuropatía, abordar las dislipidemias, la osteoporosis, si tiene algún problema en tiroides, cómo está en la parte funcional. O sea, cuando se hace el diagnóstico nos tenemos que ir con todo para evitar los desenlaces. Ahora sí, ¿cuáles serían las diferentes características entre todos estos tipos de diabetes? Y pues nos vamos a ir por orden para llegar a la conclusión de diabetes tipo 5. El primer tipo de diabetes, que recordemos, pues se engloba dentro del 5 al 10% de los demás, ¿no? Porque el 90 al 95% pues será diabetes tipo 2. La tipo 1 es un trastorno que se caracteriza por esta hiperglucemia, pero por destrucción de las células beta pancreáticas. Dentro de toda la fisiología pancreática, recordemos que en los islotes de Langerhans, las células beta pancreáticas van a secretar insulina con el objetivo de metabolizar la glucosa sérica y que ésta pueda llegar a los lugares donde se va a ocupar o donde se va a almacenar a manera de glucógeno o si tenemos un exceso a partir del tejido adiposo. Entonces, justamente en diabetes tipo 1 vamos a tener destrucción de estas células y por lo tanto, si no pueden sintetizarla, pues no habrá insulina. Por lo tanto, la diabetes tipo 1 representa un déficit absoluto de insulina y evidentemente también van a tener una hiperglucemia crónica que puede generar daño multiorgánico. En algún punto se le ha conocido como diabetes juvenil o diabetes insulino dependiente, porque estos pacientes desde que tienen el primer episodio, que generalmente debutan con una cetoacidosis, ya requieren insulina, puesto que no tienen. Y hay diferentes revisiones en cuanto al proceso fisiopatológico. Se supone que son 3 fases. Una en donde tenemos, en la primera puede existir autoinmunidad contra la célula beta, pero el paciente está normoglucémico y no hay síntomas. ¿Qué significa esto? Se está desarrollando el proceso autoinmune y todavía no hay alteraciones ni clínicas ni en la glucosa.
En la etapa 2 ya hay alteraciones todavía inmunitarias, pero ya empieza a haber alteraciones de la glucosa, a lo mejor alteración de la glucosa en ayuno, a lo mejor está subiendo la hemoglobina glicada y todavía el paciente no se da cuenta. Y cuando se pierde más o menos el 70% de la masa de las células beta pancreáticas, comienza toda la parte de la disglucemia sintomática. ¿Qué quiere decir? Una hiperglucemia sostenida que puede generar síntomas. Y esto es multifactorial, tanto del ambiente, infecciones, el estrés, la enfermedad, asociado a un antecedente genético. Y tiene que ver con las teorías de los dos golpes, ¿no? O sea, tienes la parte genética, existe algún desencadenante que la activa y por lo tanto el sistema inmunológico comienza a generar esos anticuerpos, específicamente por toda la parte de la relación entre los linfocitos T y los linfocitos B, se generan autoanticuerpos que viajan justamente al islote de Langerhans y esos anticuerpos van a generar esta destrucción por diferentes mecanismos. Entonces, pues se reduce la cantidad de células y por lo tanto no van a generar insulina. Y esto se da en estas etapas. Evidentemente, esto será con mayor frecuencia en personas jóvenes, pero no lo descarta en adultos. La Asociación Americana de Diabetes pues, nos coloca estas tres etapas con las características que acabamos de mencionar y digamos, como para hacer el diagnóstico, aparte de las alteraciones en glucosa que les mostré en un principio, también debemos demostrar la presencia de los anticuerpos. Hay hasta 5 tipos de anticuerpo, pero los más frecuentes son los anti-GAT. Entonces, entre más tiempo tenga la enfermedad, es menos probable que los anticuerpos sean positivos. Por eso hay que hacer un diagnóstico oportuno. Sin embargo, si tenemos un paciente joven que debutó con una complicación tan importante, pues vale la pena hacer el tamizaje de las cifras de glucosa asociado a la cuantificación de los anticuerpos. Entonces, así podemos ir orientando el diagnóstico. Pero les digo, esto es del 5 al 10% de todos los casos. Del 90 al 95% es la diabetes tipo 2. Y este es bastante complejo y multifactorial. Es decir, como tal no tenemos un agente o una causa o algo que digamos, por este agente en específico, los pacientes van a desarrollar diabetes tipo 2. Es algo bastante multifactorial. Pero tiene que ver con dos procesos que son como la línea central para el desarrollo de diabetes tipo 2. El primero, la resistencia a la insulina, y el segundo, las alteraciones en la secreción de las células beta pancreáticas. Aquí llamamos resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina es el proceso en el que la insulina se une a su receptor y ese receptor cuando se dimeriza no genera todos los segundos mensajeros para que se exprese el receptor GLUT y la glucosa entre. Recordemos que la insulina lo que hace es metabolizar la glucosa e internalizarla. Pero cuando esta insulina no lo puede realizar por alteraciones justamente en el receptor, en el mecanismo de estas moléculas, no va a guardar la glucosa. Digamos que ese es como el centro de la resistencia a la insulina. Y por lo tanto, ¿esto qué otros factores puede llevar? Que exista menos captación de glucosa muscular. Los músculos van a almacenar glucosa a manera de glucógeno, pero también la van a utilizar. Entonces, cuando esto no está pasando por la resistencia, pues se va al torrente sanguíneo, ¿no? Hiperglucemia. Y también va a haber mayor producción de glucosa hepática. Esto se llama gluconeogénesis. De cierta manera, hay una pseudohipoglucemia, entre comillas, porque como la glucosa no puede entrar, pues las células no lo aprovechan y entonces activan las señales para que se produzca una mayor cantidad de glucosa y uno de los mecanismos es a través de la gluconeogénesis. Y otro es a través de la lipólisis y esto también va a generar inflamación, lipotoxicidad aunado a la glucotoxicidad. Entonces, digamos que esa es como una parte de toda la fisiopatología. Sin embargo, también existe un proceso de fallo en las células beta pancreáticas en cuanto a función, en cuanto al número de masa o a alteraciones en las funciones de la célula alfa, que son las que producen glucagón. Resulta que las células beta utilizan un receptor o los receptores GLUTs que utilizan para captar la glucosa no tienen como tal un techo tan definido como los GLUTs de otras células. Entonces las células beta pancreáticas siempre están captando glucosa, siempre, 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 porque es un GLUT que no utiliza insulina como las otras, porque ahí está como el sensor más importante de glucosa en las células beta pancreáticas. Entonces, como captan tanta glucosa, generan una glucotoxicidad muy importante, que es un círculo vicioso. Siguen captando, 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 siguen liberando insulina, la insulina no funciona y estas células pueden generar algunos mecanismos de glucotoxicidad. Entonces, pues esto sigue siendo un círculo vicioso. Ahorita vamos a ver una imagen. Al entender como este tipo de procesos para la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2, el doctor De Fronzo, más o menos como por el 2009,
trata de cambiar digamos, como la idea que se tenía en relación a esta hiperglucemia sostenida, relacionada solamente a alteraciones en la secreción de insulina, alteraciones en la gluconeogénesis hepática y menor captación de glucosa muscular. Menciona, sí, son tres componentes muy importantes, pero surge el concepto del octeto minoso, en donde se va demostrando que aparte de estas vías fisiopatológicas, existen alteraciones en el efecto incretina, que ahora está muy de moda, alteraciones en la lipólisis, alteraciones en la captación de glucosa a nivel renal, que justamente hay otros fármacos bastante nuevos, alteraciones en la captación de muscular de glucosa, alteraciones en los neurotransmisores, alteraciones en las células alfa relacionadas al glucagón. Entonces empiezan a descubrir más factores que pueden condicionar esta hiperglucemia y justamente reforzar la idea en donde la diabetes tipo 2 es multifactorial. Y esta es una imagen de la célula beta que les mencioné, en donde estos mecanismos de glucotoxicidad pues van a generar que se altere y por lo tanto también, además de tener resistencia a la insulina, pues hay alteraciones en cuanto a la parte cuantitativa y cualitativa de la secreción de insulina. Muy bien. Entonces, ya llevamos dos tipos, ¿no? Tipo 1, tipo 2. Ahora vamos a entrar entre comillas al tipo 3, que son los tipos específicos de diabetes. Como mencionamos hace un momento, el páncreas va a producir esa insulina. Y vimos que el páncreas la puede dejar de producir porque existe una enfermedad autoinmune como en diabetes tipo 1, existen alteraciones en la función de la insulina como en diabetes tipo 2 a nivel periférico, pero ¿qué pasa si no hay páncreas? ¿No? O sea, por algún procedimiento quirúrgico, con una pancreatectomía, por fibrosis quística avanzada o por una pancreatitis aguda de repetición en donde se daña esa función endocrina del páncreas, pues vamos a tener una diabetes pancreatogénica, que en algún punto se denominó diabetes tipo 3C. Y esta se caracteriza por este déficit de insulina, por el daño pancreático. Y por lo tanto, será una diabetes de muy difícil control. Por eso, en los pacientes que se someten a algún procedimiento pancreático, por algún tumor, por alguna situación o por pancreatitis de repetición, deben continuar su tamizaje para diabetes de una manera muy frecuente, porque son pacientes que van a tener un difícil control de la glucosa. A mí me ha tocado ver, justamente en la consulta de diabetes de la SUB, muchos pacientes con estas situaciones en donde de verdad utilizan hasta 100 unidades de insulina al día para tratar de suplir esa función. Entonces, pues es un campo que todavía se va a seguir mejorando porque son pacientes que de verdad les cuesta mucho llegar a esos objetivos terapéuticos. Dentro de estos tipos específicos de diabetes también tenemos la paciente post-trasplante, que es una también que se ha venido hablando de manera más reciente. Y está asociada después de un trasplante de órgano sólido. Por ejemplo, a lo mejor un trasplante de riñón, a lo mejor un trasplante de córnea, a lo mejor de todos los tipos de trasplantes, ¿no? Y esta está asociada a una mayor mortalidad cardiovascular y renal. Y justamente tiene relación con el tipo de inmunosupresión que se lleva en ese tipo de trasplantes. Entonces, pues justamente son situaciones en donde el páncreas puede generar otro tipo de mecanismos para perdurar con esa hiperglucemia. Entonces, también va en esa rama de tipos específicos de diabetes. Otra de los tipos de diabetes que pueden entrar aquí son las diabetes de un origen genético, o sea, las que tienen que ver con mutaciones, por eso monogénica. Y estas son muy raras, corresponden al menos del 5% de los casos y justamente incluye dos grupos muy importantes. La diabetes neonatal, que los que estén en pediatría, pues a lo mejor les tocará verlo. A mí no me ha tocado porque pues hace muchos años que no trabajo con niños. O las diabetes de inicio temprano como las MODI. Y justamente debe sospecharse en pacientes con diabetes tipo 1 o que se sospeche diabetes tipo 1 tipo 2, que también tengan antecedentes de familia con este tipo de situaciones y que tengan un difícil control. ¿Por qué? Porque en estas deben estudiarse los genes para poder llegar al diagnóstico del tipo de diabetes tanto neonatal como MODI y de acuerdo con el gen que esté afectado, también tendrán beneficios con algunos fármacos. Por ejemplo, hay algunas de tipo MODI que responden bien a sulfonilurias y les va muy bien, cosa que en la actualidad para un paciente con diabetes tipo 2, pues no sería lo más ideal iniciarle ese tipo de medicamentos. Entonces, justamente se requiere un gran tamizaje, pero eso será en personas muy jóvenes. Entonces, en los diferentes genes que codifican para las enzimas que realizan el metabolismo de la glucosa, si hay alguno afectado, pues generará hiperglucemia que desencadenará diabetes, pero otro tipo de comorbilidades. Algunas de estas diabetes genéticas pueden tener quistes renales, algunas tienen hipomagnesemia, algunos tienen niveles elevados de glucosuria, etcétera. Entonces, pues esto requiere un abordaje bastante intensivo, tanto para las tipo MODI como para las diferentes mutaciones que existen para una diabetes neonatal. Que les digo esto, pues deberán sospechar los neonatólogos o los pediatras
que justamente podrían ser niños con este tipo de trastornos. Y como diabetes tipo 4, pues tenemos a la diabetes gestacional. Y justamente este es un tipo de diabetes que tiene relación con las hormonas que se producen en la placenta por el embarazo y que pueden generar estos mecanismos de resistencia a la insulina, como el lactógeno placentario u otro tipo de hormonas. Los que estén en el área de ginecología, pues también estarán muy en contacto con este tipo de pacientes. Se ha hecho mucho énfasis en que se debe tamizar previo o al inicio del embarazo para poder saber si la diabetes estaba antes del embarazo, empezó justamente con el inicio del embarazo o se desarrolló por el embarazo y de manera transitoria. Por eso, si al inicio el tamizaje es negativo, vale la pena realizar otro tamizaje en las 24 a 28 semanas para poder tener esto con mayor certeza. Y justamente hay diferentes asociaciones, se propone un método de un paso, uno de dos pasos, entonces dependerá mucho del tipo de paciente que se esté valorando y la manera en que lo platique con el obstetra a cargo para poder pues llegar a la conclusión de cuál sea la estrategia más adecuada para ese tipo de pacientes. Este tipo de diabetes se asocia a un gran riesgo materno y neonatal, y entonces por eso vale la pena hacer el tamizaje. Y evidentemente, si una paciente tuvo diabetes gestacional en el embarazo, es mucho más probable que cuando se termine ese embarazo, en un futuro pueda desarrollar diabetes. Entonces, también a las pacientes que tuvieron diabetes gestacional, cuando acabe ese embarazo, cada 3 años se debe hacer el tamizaje para diabetes tipo 2. Entonces, todas pueden ir relacionadas, como les mencioné hace un momento. Ahora sí, ya vimos 4 tipos diferentes de diabetes, ¿no? 1, 2, tipos específicos y diabetes gestacional. Pero, ¿qué pasa con la diabetes tipo 5? Y vean, aquí les dejo el screenshot de la Federación Internacional de Diabetes, que justamente platicamos mucho de su atlas, en donde nos promociona, ¿no? Se lanza un nuevo tipo de diabetes. Y a nosotros nos causa mucho ruido, ¿no? Yo también cuando lo dije, ¿qué pasó, no? Pero es muy, muy interesante. Entonces, fíjense que esta diabetes es una llamada o relacionada a la desnutrición. Entonces, si ustedes la buscan en la Asociación Americana de Diabetes, no la van a encontrar tan frecuentemente. Ahorita les voy a mostrar algunos artículos que se han publicado en esa asociación, pero a mí me llamó mucho la atención. Y justamente parte del mecanismo que se estudió va relacionado a la manera en que se nutren ese tipo de personas. Recordemos que la desnutrición puede ser de proteínas, calóricos, o sea, hay muchos tipos de desnutrición, también depende mucho de la causa, si es por ingesta, si es por la parte económica, también si está teniendo más pérdidas que ganancias, o sea, la desnutrición es todo un tema que se aborda, que se estudia y que se trata de solucionar. Sin embargo, en algunos tipos de desnutrición, especialmente en la parte proteica, pues no van a tener el sustrato para sintetizar nuevas proteínas. Y es donde también empieza esta desnutrición proteica. Y no solamente va a afectar, por ejemplo, a la hemoglobina, que es una proteína, a las proteínas del sistema nervioso central, a las proteínas de la piel, por ejemplo, la queratina. Resulta que en el 55 dijeron, bueno, y si también estas alteraciones en la síntesis de proteína también afectan a las proteínas que regulan la glucosa como la insulina, porque recordemos, la insulina es una molécula que tiene aminoácidos y que también pues tiene efectos a ese nivel, ¿no? Entonces, esa fue como la idea central en este punto, que por ese déficit de proteínas asociados a la desnutrición, pues no va a tener el sustrato para poder tener una buena secreción pancreática, porque no nada más es la insulina, son la síntesis de los transportadores como los GLUTs, los E1 mensajeros, es decir, los receptores de tirosina sinasa, o sea, todo ese tipo de proteínas, pues también requieren un buen sustrato. Y como mencioné, pues fue descrita por primera vez en Jamaica y afectaba principalmente a un tipo de pacientes, un IMC bajito, o sea, que ya fuera compatible con desnutrición, que tuvieran hiperglucemia, pero que no tuviesen cetosis o cetonuria. Entonces eran como las características que se iban observando, por lo menos para 1955. Años después, en el 85, la OMS la clasifica oficialmente como una diabetes relacionada a la malnutrición y pues le incluyen estos subtipos. Y en el 99 lo retiran porque no encontraron suficiente evidencia en esta relación, ¿no? Entre la malnutrición y la diabetes. Entonces, pues de esos años era bastante como polémico el hecho de clasificar a este grupo. Les dejo, este es un reporte de 1995 que justamente va por estas fechas en donde eran dimes y diretes y en donde si existe, no existe o qué está pasando, en donde generan este era un reporte, es una menos de una página que se publicó en el Diabetes Care en 1995, en donde describieron algunos casos en algunos países justamente de personas con desnutrición, con hiperglucemia,
jóvenes y que no tuvieran datos de cetosis y con altos requerimientos de insulina. Y justamente ellos lo mencionan en este párrafo, ¿no? Los criterios que se proponen en ese momento serían glucosa mayor de 200, personas jóvenes menores de 30 años con un IMC compatible con desnutrición, sin cetosis, con un estatus socioeconómico bajo, principalmente por el contexto en el que pueden estar estas personas, que hayan tenido antecedentes de desnutrición infantil y que aparte de esto tengan requerimientos muy, muy altos de insulina. Pero si nos ponemos a pensar, si hablo de alguien joven, delgado, que a lo mejor requiera mucha insulina, a lo mejor pensaría en diabetes tipo 1, ¿no? Que fue el primer tipo que vimos. Lo que ellos mencionan en este punto, pues será la característica en donde no hacen cetosis y tienen estos antecedentes del contexto en donde no puedan tener una adecuada nutrición por el motivo que sea, principalmente económico, asociado también a los antecedentes de desnutrición. Eso fue en el 95. En el 2021 sacan esta otra revisión, estos doctores, en donde nos proponen algunas características clínicas que ellos iban encontrando de los pacientes con este tipo de desnutrición. Tiene cierta predilección por el género masculino, no tienen historia familiar, sí tienen historia de desnutrición, no tienen consumo de alcohol, es común pues estas situaciones socioeconómicas, etcétera, etcétera. Pueden tener hepatomegalia o algunos otros datos de malnutrición. Entonces, va relacionado a esta parte. Ahorita les voy a mostrar un artículo más reciente, pero se me hizo muy interesante la manera en que evolucionó este concepto para poder llegar a este punto. Entonces nos quedamos en el 99, en donde dijeron, pues ya, o sea, pues a lo mejor hay otras vías o tiene que ver con otros mecanismos, o a lo mejor es una diabetes tipo 1, pero pues no tenemos los anticuerpos, ¿no? Entonces, pues hasta ahí nos habíamos quedado. Más o menos de 2005 a 2010 vuelve a surgir este interés, principalmente por la doctora Meredith Hawkins. Se supone que después se funda un instituto que justamente es el Global Diabetes Institute, en donde se trató de investigar esta condición y justamente esta doctora es la que más ha publicado al respecto. Yo supongo que es la que más relación tiene con este nuevo concepto que ha surgido. Entonces se vuelve a retomar el tema más o menos hace unos 20, 15 años. Y para estos años surgen otro tipo de investigaciones. Esta es una que me llamó mucho la atención, en donde asocian esta diabetes a la nutrición y la ponen como un problema de salud pública o global. Y justamente este es uno de los artículos que escribe esta doctora Meredith, en donde nos colocan este mapa y nos muestran las zonas en donde se han reportado estos casos de diabetes tipo 5 o asociada a la desnutrición. Y vean justamente, como mencionamos hace un momento, Jamaica, pero también otros lugares, ¿no? Perú, Brasil, probablemente en donde también hay estos casos. Vean cómo la mayoría de los países de África también los han reportado: Etiopía, Kenia, Uganda, Madagascar, Ghana, Nigeria, Camerún. O sea, la mayoría en que incluso vemos nosotros en redes sociales de toda la situación socioeconómica en esos lugares, pues también está relacionada con ese factor que se proponía en 1995 en ese artículo. Y también podemos ver otros lugares de Asia, ¿no? Como Pakistán, la India, Sri Lanka, etcétera. Entonces, son muy puntuales los lugares en donde se llegan a presentar esos casos. Me llama mucho la atención que en México no, pero esto yo lo veo por dos factores, como ya es como de opinión más personal. Una, que puede ir relacionado a que en nuestro país el fenotipo de diabetes tipo 2 va muy relacionado con la obesidad, o sea, es como parte de nuestra genética. Y el segundo es que a lo mejor no hacemos el tamizaje en las zonas en donde probablemente exista más desnutrición infantil, que justamente pues serán algunas comunidades en el sur del país, en los lugares de la sierra, en donde a lo mejor por el contexto socioeconómico pues tampoco somos tan enfáticos en ese tipo de tamizaje, ¿no? Entonces también es como pues a lo mejor proponer una idea en algún punto, pues también continuar ese tamizaje en esos lugares en nuestro país, ¿no? Porque aquí pues ni siquiera lo menciona. Y un punto que se comparte en esta parte es el daño en la célula beta pancreática, que si bien lo recuerdan, lo hablamos desde diabetes tipo 1, lo hablamos desde diabetes tipo 2, a diferencia de muchos factores, pero la característica que mencionamos desde el principio es hiperglucemia sostenida. Y esto puede ser principalmente por estrés oxidativo, por esta malnutrición crónica, en donde no van a tener esos macro y micronutrientes necesarios y por lo tanto no va a haber una estimulación necesaria y tampoco van a tener como esta adecuada síntesis para poder metabolizar todos esos hidratos de carbono, pero pues también esto va a ser multifactorial, ¿no? Asociados a algunos factores epigenéticos de estrés oxidativo justamente. Y esta creo que es la imagen que más me gustó del artículo que publicó esta doctora, en donde lo que podemos ver es un paciente que está desnutrido con un IMC bajito, que recordemos
para hablar de nutrición y los que estén en el área de nutrición estén más inmiscuidos, pues sabrán más que nadie que probablemente el IMC no sea la mejor medida para valorar el estado nutricio de un paciente y nos tenemos que fijar en otros indicadores como la composición corporal, pero pues ellos lo toman mucho en cuenta, ¿no? O sea, la parte del IMC, que además de eso exista daño a la célula beta pancreática, alteraciones en la secreción de insulina, deficiencia de insulina, principalmente relativa, yo apostaría por esa parte, y por lo tanto, mayor gasto muscular, mayor lipólisis y pérdida de nuevo de masa corporal, reducción en el IMC y pues todo un círculo vicioso, ¿no? Asociado principalmente a tanto la malnutrición como alteraciones en la secreción de insulina y por lo tanto que el metabolismo de los hidratos de carbono pues siga deteriorándose a lo largo del tiempo y que pues también los exponga a las mismas complicaciones que vimos desde el principio en esa revisión epidemiológica. Para 2025, que justamente fue hace unas semanas, se reconoce de manera oficial por la Federación Internacional de Diabetes como diabetes tipo 5. Justamente en India, que como vimos, pues es uno de los países donde se han reportado esos casos, gestiona un panel internacional para poder redactar ese consenso y la Federación Internacional de Diabetes apenas el mes pasado aprobó oficialmente esta categoría en un Congreso Mundial de Tailandia. Entonces, uno pensaría, ok, ya lo establecieron, ya todos vamos a hacer ese diagnóstico. Sí y no, o sea, sí porque ahora nos los están recordando a los que estamos en contacto con este tipo de pacientes, pero ellos propusieron un panel de 2 años para continuar la evaluación de este tipo de trastornos. Entonces, esa fue una de las conclusiones a las que llegaron, que todavía falta estudiarlo para poder definir mejor esos criterios, porque los que yo les mostré fue de un artículo muy breve de 1995, ¿no? O sea, que ya van a ser casi 30 años. Entonces, justamente la Federación Internacional de Diabetes, que yo supongo después va a hacer consenso con la ADA para poder incluirla en esas guías y poco a poco definir bien esos criterios como con los demás tipos de diabetes, evidentemente sin restarle importancia y que también este tipo de países pues se les tome la consideración necesaria. Por lo tanto, de las conclusiones que yo tomo de esta plática y principalmente sobre el tema es diferenciarla de la diabetes tipo 1 es vital porque la diabetes tipo 1 tiene este componente autoinmune en personas jóvenes y el hecho de poder diferenciarla con esos criterios clínicos, con la historia de desnutrición o por el contexto socioeconómico en donde vivan estas personas será muy importante. No hay como tal algún fármaco que sea estrella o que sea el principal, pero pues eso lo vamos a seguir conociendo en los diferentes años. Evidentemente, el plan nutricional será lo más importante en estos tipos de pacientes. Entonces, pues los que estén entrenados en nutrición clínica, pues deberán también realizar el mejor esfuerzo en poder calcular pues los mejores alimentos para estos pacientes. Y justamente se espera que en los próximos 2 años comiencen a desarrollarse estas guías, pero es muy interesante hablarlo desde ahorita para que tengamos la idea y pues estar al pendiente de lo que salga en un futuro. Para concluir, les dejo esta imagen que se me hace siempre bastante curiosa. Él es Leonard Thompson. Él es un niño que vivía con diabetes tipo 1. Para 1910, básicamente hace poquito más de 100 años, bueno, hace 100 años, 1910, 1920, la diabetes tipo 1 tiene una mortalidad elevadísima, más o menos del 90%. El 90% de los niños con diabetes tipo 1 se morían de una cetoacidosis. ¿Y qué pasó? Llegan un grupo de médicos y principalmente el doctor Frederick Banting, que podemos ver en la imagen, que empiezan a hacer experimentos en perritos a los cuales les quitaban el páncreas, hacían experimentos con su páncreas y sintetizan la insulina. Entonces, el primer niño al que se le colocó insulina para mejorar ese estado de diabetes tipo 1 fue Leonard Thompson. Vemos a la izquierda una fotografía antes del tratamiento del doctor Banting y a la derecha, incluso se ve más cachetón, ¿no? Después del tratamiento con diabetes, con insulina para diabetes tipo 1. Evidentemente ya pasaron 100 años de este descubrimiento y de una insulina sintetizada en animales. En la actualidad tenemos insulinas recombinantes, tenemos insulinas semanales como Icodec, tenemos insulinas intranasales como Afresa, tenemos todo tipo de insulinas. Entonces para mí es un gran descubrimiento y es un dato pues bastante curioso el cómo incluso se tiene documentada, ¿no? La primera persona. Como dato curioso extra, el primer médico en utilizar insulina en nuestro país fue el doctor Salvador Subirán hace pues algunas décadas. Entonces eso también me pareció bastante interesante. Listo. Pues eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta.
Listo, perfecto. Perfecto, Diego. No, hombre, gracias por Gracias a ustedes. eh, paseo y remembranza de todos los tipos al final, como tú dices, ¿no? Hay que ir desde el tipo uno e ir viendo sus en qué son diferentes, cómo se diagnostican y pues llegaremos a este consenso, ¿no? Y hay algunas preguntas, voy a empezar a leerlas. Digo, 9 de cada 10 mensajes son felicitaciones, Gracias, Diego. gracias. Déjame, déjame filtrar las preguntas. Eh, Quizá habrá otros tipos de diabetes aún no conocidos o clasificados. Probablemente, o sea, eso es muy interesante. Fíjense que hay una relacionada a, por ejemplo, algunos fármacos antineoplásicos, como por ejemplo los inhibidores de PDL1, ¿no? Entonces, eso genera inflamación. Eso es como, entre más quimioterapias se sigan descubriendo que impacten las glándulas, pues incluso en un futuro. Y fíjense que justo en la Asociación Americana de Diabetes en 2025 se puso ahí un rengloncito en cuanto al tamizaje para los pacientes que viven con VIH y el uso de antirretrovirales. Entonces, en siguientes años igual vamos a ver relacionadas este tipo de fármacos. Perfecto. Nos preguntan si el tema de la dieta, por ejemplo, dietas bajas en proteína, como lo son la dieta vegana, podría ser un desencadenante de... No creo que la dieta vegana sea pues algún desencadenante. Al contrario, yo siento que si calculamos un buen plan alimenticio, especialmente el personal de nutrición, porque yo trabajo mucho con ellos, en donde calculemos bien esas porciones, está bien, pero no creo, o sea, digo, pues faltará hacer más investigaciones, ¿no? Esto va para un futuro, no creo que esté relacionada. Ok, perfecto. Y relacionado en el tema ahora de pacientes, ¿no? Con ayunos prolongados, ¿no? O que tienen restricción calórica, no solamente de proteínas, como lo son el tema de los veganos, podría ser el factor de riesgo para diabetes tipo 5. Em, no lo leí así. Principalmente los reportes que se tenían eran personas muy jóvenes, entonces que de verdad tuvieran una malnutrición, o sea, como lo que hemos visto, así por ejemplo niños con kwashiorkor, con marasmo, o sea, algo de verdad bastante extremo. Generalmente algunos planes alimenticios relacionados al ayuno o por ejemplo el famoso ayuno intermitente o cuando se reducen las porciones se calculan para poder tener los requerimientos mínimos. Perfecto. Vamos hacia el manejo nutricional en este paciente, en este tipo de pacientes, podríamos remitir la diabetes tipo 5. Probablemente, o sea, digo, faltará hacer como más Ajá. estudios clínicos, pero Ah, son como una buena propuesta, ¿no? Que mejorando la parte nutricional se genere menos daño sobre las células beta pancreáticas, aunque recordemos que, pues, si ya generó un daño suficiente para que exista una reducción de las células beta pancreáticas, pues probablemente requieran, pues, más tratamiento durante más tiempo. perfecto. Y digo, no es como tal del tema, Ujú. pero sí, el tema de las insulinas. Nos preguntan, ¿cree que se vuelva a utilizar la insulina inhalada? Pues creo que hubo algunos protocolos en México, era insulina rápida. Estaría muy interesante. El problema es que luego esas insulinas son muy caras. Entonces, ojalá que sí. Digo, yo no he tenido experiencia con ella, la conozco porque he leído y todo, pero me gustaría también conocer más al respecto. Aunque les digo, pues o sea, entre más nueva sea una insulina, va a ser mucho más cara. La que se viene aparte de la inhalada es una que se llama iCodec, que es semanal. Así es. Entonces, esa a mí también me gusta mucho, pero pues imagínense, si una, no sé, de las nuevas, una Glargina U300 que es cara ahora y que se supone dura más en menos cantidad de fármaco, imagínense la semanal, pues sí, será mucho más cara, pero será muy interesante. Sí, justo es lo que te iba a decir, que está allá en Estados Unidos. Se han presentado muchos ya estudios para aprobación de la semanal y que yo creo que no tardará mucho Ujú. en que salga al mercado. En el tema de salud pública que compartimos, yo creo que pues una buena estrategia, a lo mejor para el seguimiento, quizás sea el apego mejor de los pacientes, que se ponga una vez a la semana, que esté a diario, quizá nos dé un mejor control. Si monitorizamos bien al paciente, puede ser, pero bueno, ya nos dirá el tiempo y la historia si funcionó mejor o no. ¿No? Así es. Sí, y bueno, respecto al tema de, ya ves que se han estado
lanzando estos agonistas del GLP-1, estos duales, ¿no? Estos últimos 15 días o 3 semanas que han sido lanzamientos aquí en México. Eh, ¿Tú nos recomendarías comenzar, ¿no? De una vez con un GLP-1, con un dual, o irnos paso a paso, o cómo recomiendas tú usar estos fármacos teniendo en cuenta que pues, son bien caros, ¿no? A comparación de los fármacos tradicionales. O sea, te puede salir un tratamiento, no sé, en 4,000, 6,000 pesos, Sí, ¿no? En claro. caso de tirzepatide. No sé, ¿qué opinión tienes al respecto? Tú que por ahí anduviste en el lanzamiento. Sí. Pues mira, justamente hasta hace unos años, cuando se hablaba del tratamiento de diabetes, el primer eslabón que se ponía era modificaciones del estilo de vida más metformina. Era como hasta arriba y luego le ibas agregando los demás. Actualmente cambió un poco ese algoritmo y hasta arriba continúa modificaciones del estilo de vida y luego evaluar las comorbilidades de tu paciente. Entonces, si a lo mejor un factor muy importante es la obesidad, o a lo mejor falla cardíaca, o a lo mejor algún evento cerebrovascular importante, o a lo mejor nefropatía, o sea, como escenarios ya con complicaciones, sí sería ideal de primera opción optar por algunas de esas terapias, porque aparte de que generan un buen control glucémico, también modifican esas comorbilidades. Entonces, en algunos casos, cuando tienen ese tipo de situaciones, sí sería ideal y si el paciente lo puede costear o su seguro también, o a lo mejor en el instituto donde estén se los pueden proporcionar, sería bastante ideal. Sin embargo, si a lo mejor es alguien que puede tomar algo por vía oral, que a lo mejor no tiene tantas complicaciones, que tiene una diabetes pues de una menor duración sin complicaciones, pudiésemos optar por fármacos por vía oral durante algún tiempo y en algún punto si ese paciente pues prefiere inyectárselo, pues cambiarlo, ¿no? O sea, depende mucho, o sea, es como el algoritmo que nos muestran en la Asociación Americana, ¿no? Si se pueden optar por esas terapias en la manera económica y tiene algún beneficio sobre obesidad, cardiopatía, nefropatía, o que queremos mejorar esos desenlaces, sí sería ideal como de primera instancia. Pero si a lo mejor no tiene esas, digamos, como situaciones, pues podemos optar por alguno de los ya viejos conocidos. Ok, y última pregunta. Respecto a estos nuevos tipos de fármacos que en Estados Unidos sí están indicados para diabetes tipo 2 y obesidad, en México no, pero no sé, ¿cuál es la postura, por ejemplo, del instituto para usar estos nuevos GLP-1s para bajar de peso y no para diabetes? Ujú. Fíjate que eso por lo menos donde yo estoy laborando, la gestión de los fármacos sí es muy regulada y específicamente con esos fármacos que generan una gran inversión por el instituto, pues lo regulan aún más. Dentro del departamento de endocrino hay una clínica solamente de obesidad y justamente son médicos que están haciendo una alta especialidad en obesidad y ellos son los que, digamos, están entre comillas autorizados para poder iniciar ese tipo de fármacos específicamente para el tratamiento de obesidad. Entonces sí se está dando, pero con una evaluación muy amplia. O sea, la clínica de obesidad es, aparte de, digamos, como la parte metabólica, también los ve psicología, los ve psiquiatría, los ven los de actividad física, los ve nutrición, o sea, es bastante, bastante completo. Entonces, si por la parte médica también dicen, se puede beneficiar, sí se les puede dar como el fármaco en ese contexto. Perfecto. Bueno, pues nos tocará aprender mucho estos próximos años con el tema de estos nuevos fármacos, ¿no? Y ver su porcentaje de bajar de peso, del control de diabetes, el efecto de reganancia de peso de los mismos, que va a ser un rollo, ¿no? Mm. Que tenemos que encontrar esas estrategias, pero siempre acompañados del manejo multidisciplinario, porque al final, pues si no hay modificaciones del estilo de vida, pues seguramente no vaya a funcionar todo esto, ¿no? Y es quizá un mensaje que le tenemos que dar a nuestros pacientes, que la solución a su problema, pues no está en la pastilla, en el fármaco, está Ah, en el contexto total, porque si no, va a volver a recaer o inclusive no lo vamos a alcanzar, ¿no? 100% Una, de acuerdo. una última reflexión, Diego, para nuestros pacientes. Yo creo que, y eso lo voy a reiterar siempre, la piedra angular para esto es la nutrición. Siempre, siempre, siempre. Por ahí tengo un paciente que justamente mi mamá es nutrióloga, entonces como ahí trabajamos con algunos pacientes y justamente hubo uno que yo nada más de mi parte fue la valoración médica, metformina, y de ahí mi mamá hizo todo el trabajo de nutrición con él y la hemoglobina glicada, eso es como, o sea, de verdad, eso ha sido puro esfuerzo, tanto de la parte de nutrición como del paciente. Entonces, yo estoy 100% seguro que entre mejor sea la alimentación de las personas, acompañados de un buen equipo multidisciplinario con nutrición, con fisioterapia, con la actividad física y que al final queden los fármacos, está más que suficiente. Perfecto, listo, Diego. Pues
agradecerte nuevamente esta gran clase y pues ya sabes que aquí está tu casa en Med Scientific y que estés más con nosotros. Gracias, Diego. Cuando gusten. Muchas gracias y que tengan bonito puente, que les vaya muy bien. Gracias.